Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del Hombre. 3 puntos importantes de este Evangelio. Primer punto. La sabiduría y la prudencia en medio de la persecución. Jesús advierte a sus discípulos que los envía como ovejas en medio de lobos. Les instruye a ser sabios como serpientes y prudentes como palomas. Esta enseñanza destaca la necesidad de equilibrar la prudencia y la sabiduría en el testimonio cristiano. Los discípulos deben estar alertas y sabios en su forma de actuar y enfrentar la oposición, pero también deben mantener la pureza y la inocencia en su testimonio. Este llamado a la sabiduría y la prudencia implica la importancia de discernir el tiempo y el lugar adecuados para compartir el Evangelio y responder a la persecución. Segundo punto. La promesa de la asistencia divina. Jesús asegura a los discípulos que el Espíritu Santo hablará a través de ellos en momentos de persecución. Les dice: No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta promesa destaca la asistencia divina y el poder del Espíritu Santo en momentos de dificultad y persecución. Los discípulos no están solos en su misión. Dios les dará las palabras adecuadas y les guiará en su testimonio. Esta promesa también es relevante para los seguidores de Jesús hoy en día, recordándonos que podemos confiar en la dirección y el poder del Espíritu Santo en situaciones desafiantes. Tercer punto. La realidad de la persecución y la perseverancia. Jesús advierte a los discípulos que enfrentarán persecución, rechazo y violencia en su misión. Les dice: Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta declaración muestra la realidad de seguir a Jesús y el costo del discipulado. Los discípulos deben estar dispuestos a enfrentar la oposición y el sufrimiento por causa de Cristo. Sin embargo, Jesús también les anima a perseverar y a confiar en que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Esta enseñanza implica la importancia de la perseverancia y la fidelidad en medio de la adversidad, confiando en la recompensa eterna que Dios tiene reservada para aquellos que permanecen fieles a pesar de la persecución.